¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Valor de Cambio. Una costumbre ya aquí, el 10º año por Canal 4 de Cable Hogar, tratando de reflejar los últimos 7 días en materia de economía, de agro, de negocios y de emprendimientos. En instantes nada más vamos a hablar de temas mercantiles con gente de la Asociación Empleados de Comercio, descanso dominical, algunos despidos encubiertos que se están dando en algunas bocas de un supermercado de origen francés, Carrefour más precisamente. Vamos a hablar de la paritaria mercantil y demás temas. Está Sebastián Ferro con nosotros y en instantes nada más vamos a hablar con él de este y otros temas. Vamos a hablar de maquinaria agrícola en nuestro programa de hoy, de un mercado que terminó un 2014 bastante caído, que ha arrancado un 2015 también bastante quieto y que está esperanzado en que a partir de una gran cosecha que se está evidenciando en nuestro país se pueda reactivar nuevamente el mercado de la maquinaria agrícola y que pueda tener niveles de actividad que permitan, por ejemplo, que algunas fábricas ya no dejen algunos días sin trabajar, que no bajen la persiana en algunos turnos. Todavía no se ha afectado el personal de manera importante, pero hay algunos empresarios que están preocupados por la dinámica de venta de la maquinaria agrícola. Viene Agroactiva ahora, así que están esperanzados también ahí en poder hacer contactos firmes que permitan reactivar este mercado. Con este tema vamos a hablar con Sergio Onoco de este tema. Y Javier Grandinetti nos va a estar visitando también en nuestros estudios para hablar del mercado inmobiliario 2015, de las tendencias, de los alquileres de viviendas y alquileres comerciales. Vamos a hacer una radiografía con Grandinetti de el mercado inmobiliario en Rosario al día de hoy. Daniel Maggiolo, como siempre, sobre el final de nuestro programa. Ahora, breve presentación y estamos con nuestro primer invitado. Les decía que íbamos a hablar de la paritaria mercantil, entre otros temas que tienen que ver con los empleados de comercio de nuestra ciudad, que vienen también pugnando por el descanso dominical, que ya es ley provincial, que hay muchas localidades de nuestra provincia que han comulgado con esta ley provincial, que han adherido, que han llevado adelante y se ve el descanso dominical en algunas ciudades importantes, por cierto, de nuestra provincia. En Rosario todavía esto no se siente. Sebastián, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas Gracias noches, por Gaspar. venir, No, por favor, gracias a ustedes por invitar. Bueno, yo decía, uno se va enterando, sobre todo por la comunicación que tienen desde el gremio que representás, cómo distintas localidades van adhiriendo a la ley de descanso dominical, van cerrando y dando descanso a los trabajadores mercantiles los días domingos. Rosario sigue esperando. Sí, por el momento sí. Bueno, las últimas, Avellaneda, Reconquista, Venado Tuerto, que ya ha salido. Ciudad importante. Ciudad importante, ya son 10 ciudades de la provincia de Santa Fe. Nosotros seguimos en estado de movilización. El mes pasado hemos movilizado por el centro de la ciudad más de 1000 compañeros, más de 150 delegados, reivindicando y demostrando que es una reivindicación sentida para los trabajadores mercantiles. Esta semana también tenemos una jornada de volanteada a través de todo el centro, de los barrios, de los grandes supermercados, que es donde se da el conflicto. Así que nosotros seguimos de esa forma movilizados, confiando de que tiene que aplicarse la ley 13441, que ya es ley provincial. Solo necesita una adhesión del Consejo Deliberante. El proyecto está en comisiones de producción y de gobierno, así que nosotros creemos fuertemente, porque ya los propios concejales se han pronunciado el año pasado a favor de la ley. Así que estamos confiados que la brevedad tiene que ser aprobada y puesta en vigencia, ¿no? En funcionamiento. Parecía muy cerca, cuando terminábamos el año pasado parecía que ya estaba, salía los concejales. Llegó este año electoral, por cierto, y se empantanó un poquito. ¿Qué pasa? ¿Han podido dialogar con los concejales? ¿Quiénes son los que están trabando la salida de esta adhesión? Nosotros hemos hablado constantemente con todos los concejales, en su gran mayoría todos apoyan y manifiestan de que sería algo positivo para los trabajadores y para la región que salga esta adhesión. Y bueno, son muy pocos los que están en contra, los que lo han declarado públicamente. Carlos Cardoso del PRO ha declarado, nosotros ya hemos hablado con él en varias oportunidades. Él ha argumentado cuestiones que ya están discutidas y aprobadas por unanimidad en Cámara de Senadores, en Cámara de Diputados. Los propios integrantes del partido que
él representa ya han votado a favor, o sea que las discusiones que a veces él propone sobre algunas cuestiones ya han sido dirimidas con la aprobación de los poderes legislativos, así que en ese sentido nosotros queremos confiar que va a salir, ¿no? Porque ¿están esperanzados que salga con este consejo o creen que ya va a salir con el nuevo? No, tiene que salir ahora en los próximos meses. Se ha escuchado a gente que no tiene nada que ver con los que son la Fuerza Viva, que siempre han estado en la discusión del proyecto, al Foro Regional, a la Fundación Trascender, que nosotros tenemos conocimiento que representan a los intereses de las empresas multinacionales, así que nosotros ya lo hemos dicho en el Consejo Deliberante varias veces públicamente, de que acá es una decisión de si se gobierna para los trabajadores, para la gente o para un grupo de empresas multinacionales que encima se llevan todo lo que ganan y recaudan afuera, ¿no? Carrefour, 64 millones de pesos en diciembre de solo un supermercado. O sea que en ese sentido se sigue viendo en algunos supermercados, el Carrefour del Village, 2 cajeras el domingo, o sea que no es el impacto que el concejal denuncia sobre la economía que va a tener. Los supermercados hoy en día, la venta se reparte en los días de la semana. Así que para nosotros, de todos los puntos de vista donde se lo mire, tiene que salir porque es una cuestión de que ataca a la precarización, porque a veces se habla tanto del trabajo, de las condiciones laborales, y la extensión de la jornada laboral para nosotros que se dio con la apertura del decreto de Caballo en el 91, es una de las cuestiones principales para empezar a cambiar esas condiciones laborales, es que el descanso dominical, ¿no? Y de los feriados patrios, para nosotros es fundamental. Gente que ha muerto peleando por este país y que hoy se abra. Encima en supermercados en casa, que en los lugares de origen respetan y no abren los feriados en sus lugares de origen, ¿no? Sí, bueno, ya que lo nombraste a Carrefour, sé que ha habido algunos problemas, no en Rosario, sino en la ciudad de Paraná, algunos retiros voluntarios que cubren algunos despidos encubiertos y la situación de estar alerta en la ciudad de Rosario. ¿Qué pasó en Paraná? Sí, nosotros la semana pasada, en comunicación con los delegados de las sucursales que hay en Paraná, nos manifiestan de que en reuniones dentro de los establecimientos con el personal jerárquico se le había comentado de que había una lista de 120 trabajadores, de los cuales la mayoría arbitrariamente se lo había puesto en una lista de retiros voluntarios. Así que bueno, nosotros después tuvimos comunicado con el sindicato de Paraná se movió rápidamente y hoy a las 14 horas había una reunión en el Ministerio de Trabajo en Paraná. Nosotros acá en Rosario, viendo que puede ser una movida nacional, algunos casos que vinieron de despido por razones que no estaban claras y algunos retiros voluntarios, despidos, nosotros nos pusimos en alerta porque hay mucha información como que Carrefour quiere cambiar la modalidad que tiene en la forma de vender y se estaría adecuando, supuestamente palabra de ellos, a la nueva época y estarían en Buenos Aires dando franquicias a terceros, ¿no? Empresas terceras para hacer como tipo Carrefour más chico, como los Express que hay en Capital Federal. Algo más chico franquiciado y ellos repartiendo la mercadería. Y sí, el monopolio de la distribución sabemos que lo tienen las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Y Carrefour es una de ellas a nivel mundial. Bien. Acá en Rosario todavía no ocurrió nada. Aislado, pero ya el año pasado ya vienen achicando el porcentaje de personal. Nosotros muchas veces ponemos en discusión los despidos, pero bueno, a veces hay compañeros que se quieren ir y ha mermado bastante la dotación del personal en los Carrefour. Bueno, pero ahora ha cambiado la modalidad con unos despidos encubiertos a través de causas que no se terminan de aclarar bien, ¿no? ¿Cómo viene la paritaria de los mercantiles? Bueno, la paritaria nosotros ya hemos... ¿Ya han tenido algunas reuniones? Hemos manifestado, porque recordemos que nosotros no formamos parte de la conducción de la Mesa Nacional de la Federación, por ende no estamos en la mesa de negociación. Decide allá Cavalieri a nivel nacional. Deciden ahí. Hay rumores, nosotros nos comunicamos con dirigentes nacionales y nos van pasando los rumores que van cambiando según el día. Nosotros la preocupación, porque ya la paritaria del año 2014 terminó el 31 de marzo, en abril se tendría que haber cobrado ya la primer cuota del acuerdo, y nosotros imaginamos que si se firma en mayo va a tener que venir retroactivo a abril.
Y bueno, hay varias versiones, un 30%, después circuló una versión de que a lo mejor se firmaba una paritaria por 6 meses por una única cuota de 18%, como no se podía supuestamente pasar el tope del 30%, pero hoy el sindicato de la carne firmó por un 31,5%, así que eso tampoco sería... Pero bueno, nosotros lo que decimos es que necesitamos un urgente aumento por arriba de los índices que se saben que les cambie realmente la situación a los trabajadores de comercio, ¿no? Rondando el 30, suponen ustedes. Sería lo ideal, ¿no? Rondando el 30%, es lo que se venía hablando, como que ya estaba cerrado y en un momento se empantanó, como están empantanadas un montón de paritarias de los diferentes gremios. En algún momento controlaban el tema de los precios cuidados. ¿Se sigue haciendo esto desde el gremio mercantil? ¿Cómo está? Se sigue haciendo a través de los delegados. A través de los delegados ellos no controlan más, pero están siempre atentos a esto de las grandes remarcaciones que operan las grandes empresas de supermercados, ¿no? Que remarcan, sabemos, de un 50% para arriba. Sí, mucho. Así que seguimos atentos a eso, fiscalizándolo, sabiendo de que también cualquier aumento de salario que te puedan llegar a otorgar, si después lo traspasan a los precios de los productos básicos de la canasta, como un aumento que se diluye, ¿no? Sin duda. Por eso nosotros también hablamos de las condiciones de trabajo. Nosotros lo que apuntamos, y bueno, ahora que pasó el 1 de mayo y hicimos un balance como de las grandes conquistas, las cosas que cambiaron, ¿no? En estos 135 años del 1 de mayo, vemos eso, ¿no? Que muchas cosas han ganado, pero otras se han perdido, conquistas que eran de nuestros abuelos. Esto de la precarización laboral, nosotros también creemos que aparte del salario es importante luchar por las condiciones laborales, ¿no? ¿Y cómo están en ese punto los mercantiles acá en la ciudad de Rosario? Respecto de trabajar en blanco. Y nosotros estamos fuertemente haciendo inspecciones, somos uno de los sindicatos que más presencia tiene en el Ministerio de Trabajo. Constantemente estamos haciendo inspecciones por el trabajo no registrado, por las condiciones, por la extensión de la jornada, que se respeten las 8 horas de trabajo, por la gente que está inscripta en determinado jornada reducida y después termina trabajando 48 horas. Así que en ese sentido nosotros damos la pelea constantemente. Y bueno, esto continuamos así. El descanso dominical también creemos que es importantísimo, los feriados patrios. Estamos tratando de medio a contramano de lo que está pasando en la verdad, pero tratando de apoyar un proyecto que hay sobre las 45 horas semanales para que se reduzca la jornada de 48 a 45 semanales. Así que también estamos empujando eso. ¿De quién es el proyecto ese? El Recalde creo que lo presentó, pero ya otros habían hablado, la diputada Siciliani también había hablado en su momento. Mónica Fey también había en su momento apoyado un proyecto que hablaba del descanso dominical y de las 44 horas semanales. Así que bueno, eso es un poco también nosotros que creemos muy fuertemente en empezar a derribar condiciones laborales del neoliberalismo que tanto se luchó y que uno ve en los otros lugares del mundo, en Europa por ejemplo, que se está tratando de tirar para traer esas condiciones. Bueno, nosotros creemos fundamental que también se recuperen, ¿no? Gracias por venir, Sebastián. No, por favor, gracias a vos por invitarnos. Gracias. Vamos a una pausa ahora. Cuando volvamos vamos a estar hablando con Javier Grandinetti del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de las condiciones en las que se encuentra el mercado inmobiliario en la ciudad de Rosario. Ya volvemos. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre. Como les decía, antes de irnos a la pausa íbamos a hablar del mercado inmobiliario con Javier Grandinetti del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te va, Javier? Gracias por venir. No, gracias por invitarme, Gaspar. ¿Cuánto tiene ya de creación el colegio? Y vamos para el 4º año. Cuarto año, vaya mentira, porque ayer hablábamos del proyecto de la ley y demás, y de la necesidad de estar regularizados, y empezó la cacería contra los truchos que no se han matriculado. No, la idea no es una cacería contra los truchos, sino que hay una ley que regula el corretaje inmobiliario, hay presunciones, de mala praxis, y hay ordenanzas que cumplir. Entonces un poco, nosotros desde noviembre tenemos la ordenanza vigente en la ciudad de Rosario, hay también en Granada de Baigorria, que ya generó una clausura, en Funes, Villa Gobernador Galvez y Villa Constitución.
y bueno, estamos trabajando para que se cumplan tanto la ley provincial como las ordenanzas municipales, para que todo aquel que vaya a una inmobiliaria sepa que esa inmobiliaria se adecuó a la ley vigente y tiene un poder de policía que la está controlando. Para que se quede tranquilo. Si hay una mala praxis de alguno de los matriculados que están colgados en la página del colegio, automáticamente hagan la denuncia, porque la idea es justamente controlar y ejercer el poder de policía sobre la mala praxis. Y si esa persona no está matriculada, lo primero que tiene que saber la gente es primero que no tiene derecho a ningún cobro de honorarios, ni de comisiones. O sea, no le pague. No están habilitados por ley ni para reclamar honorarios. Y después, denúncielo tanto en el municipio como en el Colegio de Corredores Inmobiliarios para que nosotros podamos proceder por un ejercicio ilegal de la profesión. ¿Cómo sabe uno que cae en una inmobiliaria si está matriculado o no, Javier? ¿Tiene que ir a corroborarlo en la página? Muy fácil, la más rápida es en la página del colegio, que es www.cosir.org.ar. Hay una solapa donde está el padrón de matriculados y la condición. O sea, los matriculados habilitados son los únicos que pueden ejercer el corretaje y le pueden cobrar honorarios y estar al frente de la inmobiliaria. Cuando usted ve que está al frente, proceda tranquilamente porque hay una regulación legal sobre su ejercicio profesional. Si hay una mala praxis de ese matriculado, denúncielo, que el Tribunal de Ética, la verdad que está trabajando muy a conciencia. Con esto ya hubo sanciones graves. En el caso que no figure en ese padrón o figure como inhabilitado, esa persona que está ejerciendo el corretaje no puede exigirle honorario alguno. Entonces, primero, no le pague. Segundo, tome los recaudos del caso. Y tercero, ante una mala praxis por parte de ellos, denúncielo al municipio porque no tienen habilitación vigente, o al Colegio de Corredores, que haremos las acciones penales correspondientes, ¿no? Los que figuran en la página como inhabilitados, ¿por qué están así, en esa condición? En ese caso son por algún incumplimiento de alguna normativa del colegio. Ellos se pueden rehabilitar con mayor o menor facilidad, ¿no? Pero son matriculados, o sea, ya se adecuaron a la norma en cuanto a macro. El que no figura en el padrón directamente no ha sido matriculado nunca, con lo cual su inhabilitación en principio no es temporal, sino que es fundamental, ¿no? A su ejercicio. Por el conocimiento que tienen ustedes desde la Cámara, bueno, ahora desde el colegio, ¿han quedado muchos fuera de la matriculación? Han quedado, no mucho, mira, la mayoría. Hoy tenés matriculados en el sur de la provincia 1.130 profesionales, o sea que no es un número menor, no es que hay una minoría matriculada y una mayoría que no lo es. Lo que han quedado sin matricular son una minoría, algunos por temas de no tener el título universitario, no tener los antecedentes que lo acreditaban, o alguna falta que lo hacía no plausibles de obtener la matrícula. En todos los casos, digamos, la postura del colegio es que si se reúnen los requisitos, matricular, nunca fue excluyente. Los martilleros que estaban un poquito iracundos tuvieron que matricularse. Es que el tema es que nunca entendimos por qué estaban. Primero, yo quiero hacer una aclaración. No los martilleros. De hecho, hay muchos martilleros que son solamente martilleros o que tienen el doble título, que están matriculados en el colegio, que ejercen el corretaje, y que están en el directorio del colegio. O sea que nunca fue un enfrentamiento corredores-martilleros. Sí, con algunas autoridades del colegio de martilleros, a lo mejor que entendían que esta matriculación en el colegio de corredores atentaba contra sus intereses. Todo el marco jurídico y el marco legislativo de los últimos 15 años en Argentina nos daba la razón a nosotros, como se vio en la justicia también. Entonces, no entendimos el planteo nunca. Bueno, el tema es que ahora hay que adecuarse a la ley. Claro. Es así, y quienes tomaron una postura radical y hoy están, como eran idóneos, no pueden matricularse, bueno, tendrán que ver en la justicia que les solucione este inconveniente temporal, ¿no? Para que nosotros le revisemos la carpeta o ponerse a estudiar, exactamente. Sin duda. ¿Cómo estás viendo el mercado en este 2015? El mercado 2015 lo veo promisorio en tanto y en cuanto se están corrigiendo errores de tasación en algunos inmuebles. Nosotros decíamos que el problema no fue del mercado, hubo un mal diagnóstico en su momento, no fue por el tema del dólar, que se frenaba el mercado, ni por baja de demanda, sino que el problema lo estamos teniendo en la oferta. O sea, nos quedamos con una oferta
después del cepo y el desdoblamiento cambiario y la variación del tipo de cambio, nos quedamos con una oferta que tenía los precios calzados en una moneda y en un monto que no tenía relación con el mercado, que tenía más conocimiento de lo que salía a producir a nuevo se veían. Y eso fue que llevó a tipos de propiedades intermedias. Tenían una ralentización en la venta y vos veías 6 cuadras más allá que se estaban construyendo esas mismas viviendas. O sea, la necesidad de la vivienda estaba, la decisión de invertir en vivienda estaba y se estaban construyendo. ¿Por qué? Porque salía más barata hacerlas nuevas que comprar la vieja. Creo que por el paso del tiempo, ¿viste? El tiempo nos enseña un montón de cosas. Algunos propietarios y hasta algunos colegas entendieron que este error de fijación de precios se tenía que corregir. Esto, te aclaro, no quiere decir que bajaron los precios. Ajá. Porque los precios siempre siguen subiendo, que tiene que ver con el precio del fideicomiso. ¿Por qué? Porque fue subiendo el costo de la construcción. Siempre subieron, en ningún momento bajaron. El problema es que con el desdoblamiento cambiario algunos tomaron como un patrón de referencia el dólar que se había devaluado y quedaron caros. Entonces ahora es como que al reacomodarse se están empezando a cerrar muchas más operaciones. Lo estamos viendo en lo que va de este año, ¿no? Las unidades más chicas son las, para aquel inversor, para el que busque invertir, ¿son las más rentables hoy o...? Sí, no las unidades de menores dimensiones son las más rentables porque son las que tienen mayor demanda. El otro día hacíamos una explicación en una entrevista que me hacían que tenía que ver con un tema, si querés, urbanístico, sociológico, de comportamiento. Después de la crisis del 2001, que generó una serie de separaciones, con lo cual una familia que ocupaba una vivienda pasó a ocupar 2, porque se separaba el núcleo familiar. Después vino un crecimiento muy marcado de la economía. Y estos crecimientos llevan aparejados la necesidad de una cierta comodidad y una posibilidad de comodidad. Entonces ese núcleo familiar fue dejando que sus hijos mayores vivieran solos. Y empezamos a tener ocupaciones de vivienda de 1 o 2 personas. O sea que los núcleos mínimos fueron los que obtuvieron más demanda porque es ahí donde se empezaron a generar las nuevas demandas. Por eso ese tipo de unidades fueron las que más se edificaron y por eso son las que tienen mayor demanda también, reitero, en locación. Por eso son las que más rinden. ¿Y cómo se están negociando los alquileres? Los alquileres de hace 5 años a esta parte se vienen negociando por debajo del aumento promedio del salario. ¿Esto por qué es? Porque es como que estamos en una situación de doble tensión. Al propietario no le está rindiendo el alquiler como le rendía hace 5 años. Claro. Le rinde mucho menos. Esto comparado con cantidad de changuitos o cantidad de obras sociales o de nafta, lo que ustedes quieran comprobar, rinde mucho menos. Que es una realidad, con lo cual lo tiene al propietario en tensión. Por otro lado, al inquilino le cuesta más que hace 5 años pagar, porque su capacidad de ahorro, aunque hubo aumentos nominales de salario, hay precios de la economía que aumentaron muy por arriba, del alquiler y de los salarios, ¿no? Todos los que son inquilinos comparen. Lo que pasa es que como son aumentos en unidades que gastan menos, claro, les llama la atención la que pagan toda junta, que es el alquiler. Si el alquiler se pagara por día, no tendríamos esta discusión. Entonces es como que los inmobiliarios hemos tratado de mediar, porque necesitamos ambas partes con posibilidad, unas de proveer el bien y otras de pagarlo, para que el mercado siga fluido y no haya crisis habitacional. Por eso se dio este aumento que vos vas a ver siempre por debajo del aumento promedio de la economía. Pero sin inconvenientes, sin conflicto entre... Por ahora los conflictos que hemos tenido son muy puntuales, o sea, vos fíjate que tenés una masa de inquilinos, de contratos de alquiler, que más o menos estimamos en Rosario en 90.000, o sea, en el sur de la provincia de Santa Fe estaremos en 120.000 contratos de locación residencial, y los conflictos que se manifiestan en las inmobiliarias, los conflictos realmente no llegan al 1%, o sea que realmente es un mercado que todavía se mantiene muy fluido. Lo que sí notamos es una mayor tensión al momento de negociar, ¿no? Llegaron un plan ahora hace poquito de financiación para los gastos iniciales, sí, el tema de alquiler y demás. Contame cómo es. Con el Banco Municipal. Bueno, nosotros estábamos notando, te repito, esto que te voy a decir se notó en los últimos 2 años, ¿no? Antes el monto que se pagaba para inicio de contrato siempre fue porcentualmente el mismo. Hace 4 años, 5 años no teníamos este problema, ahora lo estamos teniendo, de la necesidad de los inquilinos de financiar ese gasto inicial. El problema es que si había una financiación directa, el propietario no se sentía cubierto, claro,
en la evaluación del riesgo crediticio de ese inquilino. Es por eso que nos pareció que la intervención de una entidad financiera nos daba esa cobertura que reclamaba el propietario y nos daba esa alternativa, que es una alternativa más, ¿no? No es una alternativa obligatoria ni masiva, pero es una alternativa más para financiar ese gasto de iniciación de contrato o renovación. Nos parece que la idea es seguir buscando soluciones para el tema de alquileres, ¿no? El tema de garantías es el que venimos trabajando hace 5 años y es el más complejo porque tiene todo un andamiaje jurídico que hay que modificar por detrás, ¿no? Respecto a este tema, y casi al unísono en el que se presentaba este nuevo plan de financiación desde algunas, creo que fue la Oficina de Defensa del Consumidor, dijeron que el problema no era la financiación, sino que el abuso de algunas inmobiliarias. ¿Tienen denuncia y en qué puede consistir el abuso de una inmobiliaria? Mira, nosotros el año pasado se hizo una sesión en el Consejo para evaluar el tema de alquileres. Y en ese momento nosotros le decíamos a esta oficina y a su director, el doctor Doracio, que el mercado de la locación estaba regulado. Primero por una ley nacional que era taxativa en algunas de sus cláusulas, con lo cual si hay una cláusula leonina que se opone a la ley, esa cláusula es nula. Con lo cual, digamos, había que derivar rápidamente a la justicia y pedir la mayor seriedad a la justicia para que aclare estos temas. El tema del corretaje inmobiliario también estaba regulado en la provincia de Santa Fe porque el Estado provincial crea un poder de policía sobre el ejercicio profesional que delega en el colegio profesional, como en todas las profesiones. Con lo cual, ellos deben saber, se lo hicimos notar ese día, que el lugar donde se tienen que erradicar las denuncias por mala praxis de un profesional inmobiliario es en el colegio. Y nos llamaba la atención que nosotros no teníamos ninguna denuncia en el colegio proveniente de estas entidades. Entonces, los invitábamos a que presenten las denuncias porque las 3 denuncias que teníamos por tema de alquileres contra corredores matriculados lo habían presentado particulares, que no habían pasado por estas entidades, con lo cual, en 4 años. Con lo cual, sinceramente, invitábamos que si hay mala praxis, si hay un comportamiento deshonesto o antiético de un corredor inmobiliario o antijurídico, por favor denuncien los damnificados en el colegio, porque lo que sí queremos separar es a los buenos profesionales de los malos profesionales. ¿Se realizan consultas los usuarios, los consumidores? Los usuarios muchas veces han realizado consultas porque lo que a veces pasa es que hay un desconocimiento por parte de los usuarios de la misma ley, ¿no? de alquileres. Entonces nos consultan sobre algunas cláusulas que les llaman la atención. En principio, el colegio da su asesoramiento a los corredores inmobiliarios, no está abierto directamente al público, pero tratamos de asesorar aquellas cosas más obvias poner a disposición la ley o algunos recaudos para que también el inquilino lo tenga. Lo que el potencial inquilino tiene que hacer cuando está con un profesional es sí al profesional exigirle todo el asesoramiento, o sea, no firmen nada que no entiendan o no compartan. Cuantas veces sea necesario, el profesional tiene que explicarle lo que ustedes van a firmar. Esa es la obligación jurídica del corredor inmobiliario. Tiene que las partes entiendan lo que se obligan a través del contrato que están firmando, ¿no? Sin duda. Perdón, te iba a decir que, fíjate que la ley nos dice que nuestra información tiene que ser precisa y exacta. Nos obliga a eso. Los locales comerciales, se volvieron a ver bastantes locales que cambian, que quedan vacíos en el microcentro, bueno, también en algunos barrios. ¿Qué está pasando? Esto tiene que ver también con el nivel de actividad económica. O sea, nadie cierra una actividad comercial, nadie, por el canon locativo. En el peor de los casos se traslada a una opción más barata, pero no deja su actividad, no deja de trabajar por el canon locativo. Cuando vos empezás a ver que hay una merma en el nivel de ocupación, se debe a que hay cambios en las condiciones económicas, ¿no? Con lo cual, esos cambios generan un impasse que se reactiva en el momento que vuelven a ser ventajosas esas variables económicas generales. En los locales más grandes, el tiempo de toma de decisión es más largo también. Porque vos tenés que tener en cuenta, evaluar el recupero de esa inversión donde el canon locativo y los honorarios de ingresos son los menores. Está la adecuación del local, el llenarlo de mercadería, los costos laborales, conseguir el personal, formarlo, las inscripciones impositivas, digamos. Todo eso, todo ese movimiento que estás haciendo, más la publicidad de instalación,
vos tenés que amortizarlo en un contrato. Hasta que no tenés esos números claros, la decisión no la tomás. Y en los locales menores, muchas veces tienen que ver con expectativas que se generan con un ahorro que vos tuviste. Che, tengo este ahorro, no sé en qué invertirlo. Y si ponemos un negocio, y muchas veces se toman decisiones sin conocimiento específico, que después al cabo de un tiempo, si no te fue bien, tenés que levantar. Entonces no nos parece algo que sea extraordinariamente preocupante, ¿no? ¿El nivel de construcción cómo lo estás viendo? El nivel de construcción, según los últimos índices, en Rosario se ha mantenido dentro de la media de los últimos 6 años, con variaciones más o menos un 10%, o sea que no se ha visto, salvo en el 2007-2008, que tuvimos el pico de construcción, el nivel de construcción se ha mantenido. Que esto ratifica lo que te estaba diciendo, o sea, hay deseos de invertir en inmuebles, la gente ve que es la inversión más segura. Concretamente, hay dineros excedentes todavía que se producen y se vuelcan al mercado inmobiliario. Lo que pasa es que cuando vos ves que baja en el usado y se mantiene en el nuevo o aumenta en el nuevo, quiere decir que hay un problema de precios, que era lo que nosotros habíamos verificado, de verdad, ya hablando en este programa hace bastante. Ahora este nivel de precios se va readecuando porque los costos de producción se han ido aumentando y los usados se mantenían en el precio, entonces otra vez volvimos a un punto de equilibrio donde se empieza a mover el mercado más parejo, ¿no? También contribuyeron la línea de crédito del Procrear, a generar una muy buena demanda y construcción en metros, con lo cual lo que nosotros nos parece que venimos pidiendo hace 5 o 6 años, que faltaría la reglamentación del capítulo 3 de la Ley de Alquileres, que preveía ya desde el año 83 la desgravación impositiva para la construcción de vivienda destinada a alquiler. Sí nos parece importante, eso generaría mano de obra, lo que pierde el gobierno nacional por desgravación de aquel que aporta para la construcción se vería cubierto, nosotros en las simulaciones que hemos hecho, por el aporte de esa sobreconstrucción que se produciría y con los aportes, como te digo, de los profesionales, los proveedores, los contratistas, y nos aumentaría el stock de inmuebles destinados a alquileres para aliviar esta tensión, ¿no? O sea, poner más oferta en el mercado para que los inquilinos tengan más oportunidades, más alternativas para ver, firme el contrato más tranquilamente, y eso nos daría un stock de viviendas necesario para que cuando reaparezca el crédito también no repercuta en precio. Claro, seguramente. Gracias por venir, Javier. No, gracias a vos por invitarme. Gracias. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, Sergio Onoco nos va a contar cómo se encuentra el mercado de la maquinaria agrícola, un mercado que ha terminado un 2014 bastante a la baja y que está esperando que este 2015, a partir de esta muy buena cosecha que está teniendo nuestro país, pueda reactivarse. Ya volvemos. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre. Nuevo bloque de valor de cambio, como les decía desde el inicio ya, y vamos a hablar del mercado de la maquinaria agrícola, un mercado que terminó 2014 sin satisfacer a los fabricantes, con ventas por debajo de lo que esperaban. 2015 también arrancó bastante magro en ventas, y uno habla con los distintos fabricantes y están esperando que a partir de esta cosecha muy buena, por cierto, que estamos teniendo en la República Argentina de granos gruesos, se reactive, y están esperando ansiosos que parte de esa cosecha vaya a fierros, a renovación, a compra de nuevos, de sembradoras, de tractores. Y de este tema vamos a hablar con Sergio Onoco, que es experto en maquinaria agrícola. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. ¿Sigue esperando el fabricante que se reactive este año? ¿Cómo está la cosa? Mirá, como vos bien decías, el año 2014 no fue un año bueno. Creíamos que iba a ser el piso, pero las condiciones del mercado han hecho que la soja a nivel internacional baje. Prácticamente hoy es el único cultivo, era el único cultivo con una rentabilidad más o menos importante. Si bien los precios internacionales no han bajado a ser un nivel de precios malos, si a vos eso le agregás la doble imposición que tiene de las retenciones más el tipo de cambio desdoblado, termina con que la presión fiscal hace que muy poca gente pueda tener rentabilidad a pesar de un año extraordinariamente bueno en lo productivo, ¿no? Con muy buenos rindes. Esto hace que el productor no tenga resto para renovar la maquinaria, la venía renovando últimamente y no es tan necesario. Hay distintos tipos de casos. Yo el otro día hablaba con un taxista y poníamos el ejemplo. Vos si tenés un taxi y no ganas plata con el taxi,
aunque tengas plata para comprar otro taxi, no lo vas a comprar. No. O sea, dentro del sector agropecuario hay una diferencia de jugadores que están en distinta posición. Hay personas que tienen campo propio, que tienen un patrimonio muy importante y que a lo mejor tendrían la soja, la plata, los créditos para comprar. Sí. Pero no compran porque ven que no hay rentabilidad. Y después tenés un 60-70% que son muchos contratistas, contratistas que hacen servicio, y también se llama contratista al que alquila la tierra para sembrar. Esa gente, salvo en zona núcleo, que le llamamos cerca de los puertos y con muy buenos rindes, están sin rentabilidad. Si vos haces un círculo alrededor de la ciudad de Rosario con 150 o 200 kilómetros, más allá de eso ya no gana plata ni hasta el dueño del campo. Entonces eso hace que, bueno, cuando no hay rentabilidad, la gente un poco se retrae, aún teniendo acceso a créditos, no compra, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, por lo que planteas, el panorama es bastante incierto para el año que estamos desandando, y como bien decías, a pesar de que hay créditos, destacan el del Banco Nación, inclusive algunas fábricas que tienen una financiación más corta pero propia y demás. ¿Crees que parte de esto puede llegar a ir? El contratista es el que mueve casi gran parte del negocio, ¿no? Los vendedores de maquinaria agrícola básicamente vendemos a los contratistas, o sea, los que paran la olla, decimos, digamos, el contratista. El 60-70% de las ventas son a contratistas. Y hoy estamos prácticamente vendiendo a algún muy pocos contratistas y si no a productores con campo propio. Entonces, ese sector que todavía, yo te decía, tiene un poco de rentabilidad. Tiene un poquito. ¿Qué te cuentan los contratistas? O sea, me lo cuentan y lo veo día a día. O sea, el productor agropecuario es un empresario que está acostumbrado a no manejar el precio de venta. Puede elegir el momento de venta para manejar su precio, pero él no elige a qué precio vender. No es como un fabricante, venderá o no, pero él pone su precio a su sembradora. El productor agropecuario, su producción, es un mercado casi perfecto de commodities, entonces está acostumbrado a tomar el precio. Entonces hace mucho esfuerzo para controlar los costos. El productor agropecuario es un experto manejador de costos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la rentabilidad pierde, empieza a apretar las clavijas, a ajustar. Y bueno, uno de los sectores que aprieta es justamente el de los contratistas. Entonces, cobran tarde, cobran tarifas bajas, y bueno, eso hace que tengan muy baja rentabilidad. Eso termina siendo puede terminar un círculo vicioso, resintiendo además, envejeciendo el parque de maquinaria agrícola. Cuando se envejece el parque de maquinaria agrícola no son eficientes, cuando son eficientes dejan grano en el Bueno, hoy en el campo. Yo volvía del lado de Totoras y es increíble ver las pérdidas de cosecha que hubo en soja. Los campos están verdes. Siempre Mario Bracaccini dice, la cosechadora es una muy mala sembradora. Si ustedes ven el lote verde, porque hay muchos kilos, hay 200, 300 kilos de soja que se han perdido. Hay distintos factores, fue un año difícil, las plantas estaban verdes y altas y el grano seco, para las cosechadoras fue muy duro el trabajo para hacer. También lo que vos decís, hay cosechadoras que ya no deberían a lo mejor estar trabajando por obsolescencia, por viejas, pero bueno, la necesidad hace que se coseche con lo que hay, ¿no? ¿El mercado de tractores cómo está? El mercado de tractores que por también. Ahí tiene mucho más uso, en otro Sí, tipo de economía, está más reducido, o sea, ha bajado mucho. Lo que pasa que, bueno, las firmas nacionales por ahí como son menos, es como que digo yo, cazan en el gallinero. O sea, el mercado se achicó, pero bueno, el caso de Pauni, por ejemplo, que tiene disponibilidad de máquinas, y bueno, no ha visto bajar sus ventas. Ahora, si vos mirás lo que bajó el mercado, sí bajó. Esa pérdida de mercado lo han hecho generalmente las empresas importadoras, ¿no es cierto? Los tractores de primera línea, como puede ser John Deere, Case, New Holland, AGCO. En algún momento lo hablábamos, creo que fue con Castellani, con el Indio, y hablábamos de la cantidad de fábricas de sembradoras que hay en nuestro país. Debe superar las 60. Sí, o sea, en la época de... Tampoco es lógico eso. Claro, por eso, a eso iba. Lógico, que a nadie que le gusta que sea su fábrica la que tenga que reacondicionarse. De hecho, eso está pasando. Si vos mirás, hay muchas fábricas de maquinaria agrícola que estaban trabajando para el tema de vaca muerta. Lo que pasa es que ahora el tema de vaca muerta también se planchó. Se paró. Mismo hay gente que está haciendo contenedores de basura. O sea, tiene una expertise y una habilidad con la metalmecánica. Se habían volcado a la maquinaria agrícola porque era el mercado que empujaba y que tiraba. Claro. Cuando ese mercado se frena, las principales marcas pueden soportar una crisis más larga. Las fábricas chicas se tienen que
redimensionar y ocuparse de otra cosa. Algunas se ponen a hacer partes para otra fábrica, otras se diversifican con otro tipo de maquinaria. Pero la maquinaria agrícola tiene hoy día un grado de especialización muy importante y no es muy lógico que haya 70 fábricas de sembradoras en un país como la Argentina. También me parece poco lógico que se haga mucho a medida, ¿no? Que vengan y en fábricas importantes, caso de, podemos nombrarlo al Gringo Bertini, el mismo Castellani, que venga un productor y porque el ingeniero o el asesor haya que modificarle ciertas cosas y casi que se hagan personalizadas esas maquinarias. Y bueno, también es fruto, puede pasar en estos años, o sea, cuando la fábrica está trabajando a pleno y vos venís con una cosa medio rara, te sacan a bolsazos. Ahora, cuando la fábrica está necesitando, se hacen cosas que en otro momento no se harían. Y la verdad es que el industrial tiene una habilidad para reconvertirse. Gente que tenía una fábrica de sembradoras está haciendo botalones de aluminio ahora, por ejemplo. Claro. Después hay gente que está haciendo los botalones de carbono. O sea, son avances y adaptaciones que vos lo mirás y realmente todos los días te sacás el sombrero de la habilidad y la inteligencia que tienen para inventar un uso más a su expertise, a su experiencia, ¿no? La maquinaria para ganadería, ahora que está la ganadería pasando por un buen momento, los mixers... bueno, es lo único que más o menos se ha venido moviendo, sí, exactamente. La ganadería no es un rubro que utilice mucha maquinaria. Como vos bien decís, algún tractorcito, generalmente se usa algún tractor usado, algún mixer, alguna cortadora. Después sí, tenés una parte que son los contratistas de picado fino, que yo digo es la Fórmula 1 de los contratistas, ¿no? Que esa gente sí, fundamentalmente tienen picadoras Claas o John Deere o New Holland de última generación, con mucha tecnología, con un sistema empresarial muy profesional, que están trabajando bien también, pero bueno, como todo, están viendo que los números no eran los de hace unos años atrás, ¿no es cierto? Sin duda. Estás en Pauni. Sí. ¿Cómo es la realidad para esta fábrica? No, la fábrica viene trabajando a pleno, ya el año pasado, digamos, los últimos años, viene todos los años batiendo récord de producción. Años atrás ayudaba la exportación fundamentalmente a Venezuela. Ahora prácticamente se está exportando muy poco, todo lo que se produce se hace para el mercado interno, pero se siguen alargando modelos nuevos, se alarga un modelo de 100 HP para cubrir una franja que Pauni no tenía. Y bueno, se está trabajando bien en ese sentido. ¿Cómo esperan que sea este 2015? Y bueno, esperamos que sea por lo menos como el 2014, que para tractores eso ya sería un éxito, ¿no es cierto? Ya te reitero, en todos los otros productos va a ser inferior al 2014, bastante inferior. ¿Van a estar en Agroactiva? Vamos a estar en Agroactiva, sí, como todos los años. ¿Sirven ese tipo de ferias? Mira, Expo Agro este año fue una feria chica, pero la gente, el productor se ha acostumbrado, me parece, de la zona núcleo, a ir a hacer negocios a la feria. Hace 10 años atrás la gente iba a pasear, iba con la familia, con los chicos, a ver las máquinas, pero no iba a buscar precio ahí, a ver condiciones, a hacer negocios. Yo veo las muestras, los últimos años, por ahí el volumen de gente puede llegar a ser menor, pero la persona que va bastante enfocada a ver 2 o 3 marcas de una embolsadora, por ejemplo, y va y sabe que ahí en 2 días recorre las 5 o 6 marcas más importantes, se lleva los precios, las condiciones y toma su decisión. O sea que en ese aspecto las muestras, a pesar de que son caras, porque para el fabricante es muy caro, más allá del valor del lote, el stand, de gente, movilizar la gente para que atienda, pagar hotel, o sea, son inversiones importantes. ¿Viste? Los niveles de las empresas cada vez se achican más y muchas dejan de ir como una forma de controlar costos, pero siguen sirviendo las muestras. Sin duda. Gracias por venir. No. Vamos a la pausa, la última, y volvemos con la recomendación de Canaima para esta semana y nos vamos con Valor de Cambio. Ya volvemos. Último bloque de Valor de Cambio, ya estamos en la mesa con Daniel Magiolo y sus números. Antes, la recomendación de los chicos de Canaima, Federico y Matías, allí en Mendoza 1776. El vino que nos recomiendan para esta semana es este.
Bueno, nuevamente aquí en Canaima, como cada lunes, ahora desde hace algunas semanas en Mendoza 1776, donde Federico nos va a recomendar una etiqueta para degustar en la semana. Hoy ha venido con Bodega Sechín. Vamos a poder degustar a lo largo de esta semana. Nos ha recomendado que vengamos y probemos alguna etiqueta de Sechín, que por cierto tiene varias uvas y que ha incursionado en algunas que son no tradicionales para la Argentina. Fede. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos una vez más, otro lunes más. Lo que tenemos para recomendarle esta vez son los vinos de familia Sechín. Tienen la particularidad de ser vinos orgánicos, vinos mendocinos que están en la zona de Maipú. Sí. La gran diferencia tienen los vinos orgánicos en los que hace Sechín, que hay uno que tiene la gran particularidad, que es el que no tiene agregado de sulfito, que es este que está acá. ¿Qué tienen? Para que un vino se lo denomine orgánico, no tiene que tener en la producción de la uva ni pesticidas, ni agroquímicos, ni fertilizantes, sino que es todo 100% natural. Además, lo que tiene que no tiene el agregado de sulfito, el sulfito es lo que se le agrega al vino para que se conserve dentro de la botella, por lo tanto, tiene también como corolario que hay que tomarlo en el día, no se puede guardar de un día para el otro. De todos modos, no creo que sea el impedimento porque el vino está muy bueno y se deja tomar fácil. Son vinos que también recomendamos para aquellas personas que por lo general dicen que no les gusta el vino, que porque lo probaron y le era amargo, es difícil de tomar, que arranquen probando con los vinos orgánicos, que son vinos que tienden a ser mucho más suaves y mucho más fácil de tomar al principio. Dentro de lo que es de familia Sechín tenés por todas las cepas, tenés Sauvignon, tenés Merlot, tenés Malbec, tenés el Malbec sin sulfito. Por eso hay bastante como para interiorizarse. Hace una uva Sechín que es la Graciana, que es una uva que no se conoce tanto en nuestro país. Tal cual. Y que los vinos orgánicos han tenido, por su génesis, por cuando empezaron, una mala prensa, porque no había todavía el know-how que hay ahora para lograr vinos orgánicos de alta calidad, como lo hace Sechín. Por eso recomendamos probar los de Sechín, que son vinos de alta calidad. Tal cual, 100%. No tienen... Hay que saber diferenciar y a veces es algo muy común que nos pasa cuando recomendamos un vino orgánico, se entiende a vino orgánico al vino artesanal, esa es una diferencia abismal. El vino artesanal tiende a ser el vino patero, tiende a ser... Esto es otra cosa, es un vino, están bajo todas las normas, es más, hasta tienen más normas que lo regulan para hacer vinos orgánicos internacionales. Estos vinos se comercializan en el exterior, se exportan, y tienen que tener un certificado. Estos vinos cuentan con ese certificado y no tienen nada que envidiarle a un vino tradicional, al contrario. Para mí tienen muchísimo más para aprovechar. Exacto, hay empresas certificadoras de calidad que van y certifican además desde el viñedo, que es un viñedo biodinámico, el de Alberto Sechín, allí en Mendoza, que los procesos van sin pesticidas, sin agroquímicos. Tal cual, sí, imagínate que... sin ir más lejos, si en el caso que aparezca un bichito en una planta, lo que tienen que hacer tiene que ser algo también, es más artesanal, es más laborioso, porque se tiene que poner algún otro yuyito, plantar para que el bichito se vaya ese yuyito y después arrancar el yuyito para que no, digamos, no sé, en cualquier por ahí otro proceso se rociaría o se le aplicaría un producto a la uva o al viñedo, pero en este caso no, es cero pesticidas, cero agregado de químicos, sino es todo mucho más tradicional como era antes. Bueno, entonces esta semana recomendamos el Sechín, de Bodega Sechín, vinos orgánicos, que ustedes pueden venir a buscarlos aquí a Mendoza 1776, a Canaima, durante toda la semana para degustar. Tal cual, 100%, los esperamos cuando quieran. Gracias, Fede. Ahí estaba Federico de Canaima, ahí en Mendoza 1776, con Bodega Sechín, estos viñedos biodinámicos y estos vinos orgánicos allí en Mendoza. Vamos con Daniel Maggiolo ahora. Estas son las empresas que están auspiciando su comentario. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra. Nuestros productos con la tecnología más avanzada. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaspar? Buenas noches y buenas noches a todos. ¿Qué nos has traído para compartir? Trajimos números, pero en este caso más específico de Santa Fe, de la provincia. El número de la provincial. La última actividad de Santa Fe. En especial hay un indicador que se llama Indicador Sintético de Actividad Económica. ¿Quién lo elabora? Lo elabora la provincia. Está indicando los últimos 4 meses con caídas en la producción. O sea, el año pasado fue un año difícil para la provincia. Obviamente, rebobinemos, la provincia está inmerso obviamente en
una general de la nacional donde tenemos el cepo, tenemos inflación, distorsión de precios, problemas para la exportación, prohibición para exportar ciertas cosas, prohibición para importar. Bueno, eso genera obviamente para la provincia, que es de las mejorcitas que tenemos en el país, nuestra provincia, genera también inconvenientes para su producción local. Ese índice el año pasado dio bastante negativo, con excepción de algunos meses, abril, mayo, junio, pero desde octubre que viene dando negativo. Octubre, noviembre, diciembre dio negativo, o sea, con caída, el índice de actividad general, ¿no? Y enero no se escapa a eso. 4 meses consecutivos de caída en la actividad económica. Específicamente, en enero dio 1,3% de caída con respecto a diciembre. No se puede tomar mucho porque es estacional enero, por supuesto, pero enero contra enero, sí, 3,4% de caída. Un número bastante, para poner una luz amarilla ahí. Abrimos un poquito el espectro. Si hablamos de empleo estable, estancado, no hay mayores inversiones nuevas, por supuesto eso va a quedar, no hay incentivos para tomar nuevo personal, está estable, lo que está. En la producción, primer bimestre, lo que sí se vio es una caída fuerte del 35% en las exportaciones, estamos hablando de Santa Fe, ¿no? Bien. 35% de las exportaciones, producto de lo que te dije al principio, menor competitividad, dólar atrasado, todos esos factores, ¿no? Pero ahí sí me engancho con el bloque anterior, por ahí hay una expectativa un poquito más favorable porque la cosecha en cantidad viene bien, no en precio. La cosecha gruesa viene en cantidad, estamos hablando de cosecha récord de 60 millones de toneladas de soja y 25 millones de toneladas de maíz. Eso puede mejorar un poquito los números ahí del tema exportación. Lo que sí salió a la luz la semana pasada por los acontecimientos públicos del puerto, bueno, un desastre en la infraestructura, ¿no es cierto? Estamos muy mal en infraestructura, no hay inversiones, no hubo inversiones y están saltando los problemas, que eso es un tema a resolver y bastante inmediato, porque va a ser cada vez peor por lo que uno vio. El caballito de batalla de la producción que indica, digamos, si estamos bien o mal, es por supuesto el rubro automotriz. Fíjate los datos. En marzo se produjeron 7.508 unidades, una caída del 22% acumulada, pero en el primer trimestre, si tomamos primer trimestre de este año, 16.300 autos, 2015. En el 2014, en ese primer trimestre, fueron 21.100. Y si hacemos un promedio de la primera etapa después de la gran crisis que tuvimos después del 2001-2002, de 2003 a 2007, el promedio de producción de ese trimestre fue de 27.000 unidades. O sea, fíjate qué mal que estamos, o sea, cómo ha caído, ¿no? La construcción un poquito mejor, los despachos, el consumo de cemento mejoró un poquito. Esto puede indicar que frente a un cambio, qué sé yo, algunos cambios de reglas de juegos o cambios en el gobierno, puede haber una expectativa más favorable y empezaron a reactivarse algunos proyectos que estaban medios lentos. Bueno, en definitiva, 4 meses de caída en este índice de la provincia de Santa Fe. Santa Fe. Gracias, Daniel. Nos vemos. Nos vemos. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, Dios mediante, aquí por la pantalla de Canal 4 de Cable Hogar para hacer esto que es Valor de Cambio, el resumen de la economía, los negocios, la actividad agropecuaria aquí en el corazón de la zona núcleo, como le dicen los chacareros. Nos reencontramos el próximo lunes. Chao.